Pues bueno, continuemos con el tema de histología del tubo digestivo. Vamos ahora a hablar de la histología del intestino delgado. En el anterior vimos estómago, previamente vimos esófago, junto con algunas generalidades de la histología del tubo digestivo. Y bueno, vamos a continuar con el tema, ¿sale? Entonces, el intestino delgado es la siguiente porción del tubo digestivo después del estómago. Es la porción más larga, ¿vale? Y pues bueno, tiene tres regiones anatómicas distinguibles: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Esto lo vamos a ver más en anatomía 2, no nos interesa mucho. El estómago empieza donde termina el píloro y termina donde está la válvula ileocecal, ¿vale? A partir de ahí el intestino se convierte en intestino grueso y bueno, ya es una estructura diferente. Entonces, este intestino delgado, pues bueno, su superficie interna, macroscópicamente hablando, no va a ser completamente lisa, sino que va a tener unos pliegues de mucosa. Perdón, estos pliegues se van a llamar válvulas de Kerkring y son muy similares al rugae del estómago, como habíamos visto. También otra diferencia con el estómago es que va a haber vellosidades, es decir, el intestino va a tener evaginaciones, va a tener pelos en su superficie, ¿sale? Esas evaginaciones tienen forma de dedito, ¿sale? Y van a estar cubriendo por completo la superficie interna del intestino con el objetivo de aumentar su superficie de contacto. Ahora, las vellosidades van a estar tapizadas por enterocitos, quienes tienen microvellosidades que todavía van a hacer que el intestino aumente todavía más su superficie de contacto. Y estas microvellosidades las vamos a reconocer en los libros porque se les denomina borde en cepillo o borde en ribete. Entonces, pues bueno, esas son diferencias con la superficie interna del estómago y del esófago. Vean, estas cosas que están aquí, estos pliegues, son las válvulas de Kerkring. En algunos libros lo vas a encontrar como pliegues semicirculares o pliegues circulares, ¿sale? ¿Para qué sirve esto? Uno, para aumentar la superficie de contacto. Otra, para que el alimento, mejor dicho, el quimo, no pase de esta manera, sino que vaya dando vueltas. Voy a cambiar de color. Está muy grande vaya dando vueltas a lo largo de todo el tubo digestivo, mejor dicho, de todo el intestino, ¿sale? Entonces, una vista macroscópica. Ustedes tienen la oportunidad de ver el libro, se van a dar cuenta que en toda esta superficie vamos a encontrar pelitos, y esos pelitos son las vellosidades intestinales, ¿vale? Aquí vemos una microfotografía de lo que son las las vellosidades intestinales. No hay que confundir vellosidades con microvellosidades. Y tenemos las vellosidades intestinales. Esto es un esquema representativo de lo que es la superficie interna del intestino delgado, ¿vale? Esto que está aquí son las vellosidades intestinales, y si ustedes se dan cuenta, hicieron un corte, ¿vale? Un corte coronal, de la vellosidad, y esto que está aquí es el epitelio, que va a estar formado principalmente por enterocitos, quienes van a tener un montón de microvellosidades, de la estructura que ya habíamos comentado cuando vimos epitelios. Entonces, las vellosidades intestinales son proyecciones de la mucosa hacia el centro de la luz intestinal, que están formados de tejido conectivo. Es decir, esto que está aquí adentro es tejido conectivo, mejor llamado tejido linfoide difuso. Esto que está aquí es tejido conectivo y es donde se encuentran los vasos sanguíneos. Perdón, problemas técnicos. Entonces, aquí es donde se encuentran los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, y pues bueno, mucho tejido linfoide de tipo difuso. Algo importante, que la superficie interna del intestino delgado también tiene unas depresiones. Estas depresiones se llaman glándulas intestinales o
criptas de Lieberkühn, ¿sale? Estas criptas de Lieberkühn son las que van a estimular la secreción de jugos intestinales, y al igual que el estómago también están formadas por diferentes tipos de células. Estas son las que están aquí. Entonces, habíamos comentado, las vellosidades son evaginaciones que se dirigen hacia la luz del intestino, que están rellenas de tejido conectivo laxo, ¿vale? Y que pues bueno, es una prolongación de la lámina propia. No nos importa esto, bueno, sí nos importa, pero no le vamos a poner mucha atención. En el centro existe un vaso linfático que no drena en ningún lugar, llega hasta ahí, se llama vaso quilífero, y pues tiene mucho que ver con la absorción de algunos nutrientes, ¿sale? Entonces esto es importante, puesto que existe este vaso sanguíneo, este vaso linfático que está dibujado en verde y que es ciego, es decir, que no drena hacia ningún lado. Viene a la arteria y posteriormente se convierte en vena, ¿vale? Pero el vaso linfático no drena hacia ningún lugar, es ciego, así se le llama. Entonces, pues bueno, habíamos comentado que también en la superficie de del intestino delgado existen depresiones, tanto elevaciones como depresiones, y las depresiones se llaman glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, y esas criptas también están tapizadas por un epitelio que se dedica a la formación de algunos elementos del jugo intestinal. La lámina propia, por otra parte, la segunda capa de la mucosa del intestino delgado, contiene folículos linfáticos, ya lo habíamos comentado, y pues ese es el que llevábamos en el otro video, tejido linfoide asociado a intestino, ¿sale? También existen las placas de Peyer y los nódulos. Vean esta imagen, ya la habíamos visto anteriormente. Esto de acá es la luz del intestino. Estamos viendo un montón de depresiones y de vellosidades intestinales. Aquí está la lámina propia, que está abarrotada, infestada de folículos linfoides, y por debajo se encuentra la muscularis mucosae. Esto que está aquí es la muscular, pero bueno, en esencia esto es lo que estamos viendo, la lámina propia, que está llena de folículos linfoides de tipo secundario. La muscular de la mucosa es exactamente la misma que las anteriores, y pues bueno, el epitelio del intestino, el epitelio intestinal, que forma parte de la mucosa intestinal, tiene diferentes tipos de células. Vamos a platicar de algunas. Por ejemplo, los enterocitos, que son las células más abundantes del intestino delgado y quienes se encargan de la absorción de los nutrientes. Las células caliciformes, los enterocitos, para poder absorber los nutrientes, necesitan de un borde en cepillo o de microvellosidades que se encuentran en su superficie, que está en contacto con la luz del intestino, ¿vale? Entonces estos enterocitos tienen el borde en cepillo, y los enterocitos no son más que células epiteliales cilíndricas. Esto es un enterocito, ¿sale? Como el enterocito realmente no secreta muchas sustancias, pues bueno, no tiene tanto un retículo endoplásmico rugoso tan desarrollado. Estos pelos que están aquí son las microvellosidades del enterocito, ¿sale? Otro tipo de células son las células caliciformes, ya las habíamos comentado, aquellas células que tienen forma de copa o de cáliz. Estas células producen moco. La producción de moco, fisiológicamente hablando, es consecuencia de la función tanto de las células caliciformes como las glándulas de Brunner, que lo van a ver más adelante. El intestino delgado aumentan en cantidad, de acuerdo se van acercando a la última porción del intestino. Quiere decir que en el intestino grueso va a haber muchísimas células caliciformes y ya no tanto enterocitos, ¿sale? Entonces esta célula también produce mucinógeno, que se va a convertir posteriormente en una mucosa, mejor dicho, en moco. Entonces esto es una célula caliciforme. Vean, esto que está aquí son los gránulos que contienen mucinógeno. Si yo vacío esto, se va a ver aquí un hueco vacío, completamente vacío. Se va a ver
blanco en el corte histológico, es porque obviamente está vacío, y estas prolongaciones que aparecen cuernos van a hacer que cuando esté vacío tengan esa forma de cáliz. Las células de Paneth ya la habíamos comentado en el tema de órganos linfoides, son células que se encargan de la inmunidad, ¿vale? Estas son células de Paneth, las que están aquí abajito, se encuentran en la base de la glándula intestinal. Las células enteroendocrinas son muy similares a las células que se encuentran en el estómago. Hay diferentes tipos de células enteroendocrinas, entonces esas las verán cuando entran en fisiología, puesto que cada célula enteroendocrina fabrica un elemento en específico, por ejemplo colecistoquinina, por ejemplo histamina, un montón de elementos, y cada célula endocrina tiene un nombre diferente. Los vas a identificar porque las células enteroendocrinas se llaman células y una letra, ¿vale? Por ejemplo, células K, células M, ¿vale? Entonces las células enteroendocrinas del intestino es exactamente lo mismo que en el estómago, ¿sale? Nada más que pues obviamente están en el intestino, son cerradas, son abiertas, cerradas cuando no llegan a la luz, abiertas cuando llegan a la luz, pero eso no importa, puesto que su drenaje va a ser directamente hacia la sangre. Las células M habíamos comentado en la clase del tejido linfoide, que se encontraban tapizando las placas de Peyer, y pues bueno, van a ayudar a presentar antígenos para la respuesta inmunitaria, ¿sale? Entonces, otra vez el esquema que ya habíamos revisado. Esto es una célula M, lo identificamos porque son planas, no tienen microvicidades como los enterocitos, y pues bueno, se encargan de presentar antígenos a las células del tejido linfoide. La muscular externa es idéntica a la muscular externa del esófago, puesto que tiene dos capas, una longitudinal externa y una circular interna, y entre ellas pasa el plexo mientérico o plexo de Auerbach. La serosa es exactamente lo mismo que habíamos comentado, el mesotelio. Y pues bueno, hablando del intestino grueso, de la histología del intestino grueso, pues bueno, el intestino grueso va a estar entre la válvula ileocecal y termina en el colon, en el ciego, ¿sale? Mejor dicho, perdón, termina en el conducto anal, ¿sale? El ciego es una porción del intestino grueso donde se encuentra el apéndice, ¿vale? Ahorita vamos a ver unas fotografías para que lo puedan entender. Anatómicamente hablando, se va a dividir en un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente y un colon sigmoide, ¿sale? Y vamos a ver algunas estructuras que son importantes en la macroscopía del intestino. Esto es un corte de la porción ascendente del intestino. Estamos viendo estas depresiones del tejido que se llaman tenias colónicas, austras colónicas. ¿Vale? Estas son austras colónicas, y esta cosa que está aquí es una tenia colónica. Vamos a platicar qué es eso. Hay unas bolitas que salen de la superficie externa, se llaman apéndices omentales. Y pues bueno, aquí hicieron un corte del intestino y vemos que los pliegues semicirculares son casi nulos en la superficie del intestino delgado. Obviamente el intestino delgado tampoco tiene vellosidades, no tiene pliegues, ¿vale? Es prácticamente lisa. Lo que sí tiene son glándulas que se siguen llamando criptas de Lieberkühn, puesto que se componen de la misma manera, pero aquí van a abundar las células absortivas, que son los enterocitos, al principio, y al final del intestino van a abundar las células caliciformes que secretan moco, como ya habíamos comentado. Entonces, pues bueno, esta es la superficie del intestino grueso. Vean cómo está formado también por un montón de criptas. Se asemeja un poco a la superficie interna del estómago. Sin embargo, el estómago, pues bueno, tiene unas rugosidades que se llaman rugae, ¿vale? Estas son las criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales, que al igual
llegan hasta la muscular de la mucosa y que están rodeadas de tejido linfoide asociado a mucosa, ¿sale? Esto que vemos aquí es el epitelio cilíndrico simple que está formando parte de la superficie interna del intestino grueso, y vemos también un montón de células caliciformes. La lámina propia es exactamente lo mismo que las demás, ¿vale? No nos vamos a meter en broncas aquí. Y la muscular externa es exactamente la misma que en el estómago, que en el intestino delgado y que en el esófago. Una capa muscular circular y una capa muscular longitudinal, simplemente que la longitudinal es visible desde la parte externa del intestino, ¿sale? Esta capa muscular se agrupan en bandas y van a formar las tenias colónicas o las tenias del colon, que no son más que lo que habíamos visto anteriormente. Esto es la tenia colónica, esto que está aquí es la tenia colónica, y va a ser el tejido muscular liso de trayecto longitudinal. Cuando el músculo se contrae, el intestino forma unas estructuras que se van a llamar austras colónicas. Entonces, bueno, a eso se refiere la capa muscular, las austras colónicas, etcétera, etcétera, ¿sale? La submucosa y la serosa son exactamente lo mismo que en el resto del tejido conectivo. El ciego, ¿qué es el ciego? Es la parte que está más cercana al apéndice. Vean, no tengo una imagen, pero bueno, el ciego es la primera parte del intestino, y de aquí sale el apéndice vermiforme. Vamos a hacer un dibujito para ver si se parece un poquitito. Entonces viene aquí el intestino grueso y de aquí se desprende una tripita. Aquí se une el intestino delgado y está la válvula ileocecal. El intestino delgado, la válvula ileocecal del ilion. Aquí empieza el intestino y se dirige el peristaltismo en esta dirección. Pero el ciego es esta porción que está aquí. Esto es el ciego, esta parte de fondo. Y esto que está aquí es el apéndice vermiforme. Entonces es lo que estamos platicando ahorita, del ciego y del apéndice vermiforme. Entonces el apéndice vermiforme, pues bueno, tiene una función específica. Se creía que pues bueno, estaba ahí nada más para causar molestias, pero bueno, el apéndice tiene una gran cantidad de tejido linfoide, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces ese apéndice tiene una función, tiene función linfoide. Antes tenía función digestiva, pero pues actualmente ya por a manera de evolución ya no tiene tanta función digestiva. Entonces esto es un apéndice vermiforme. Vean, también hay también hay criptas de Lieberkühn, también hay nódulos, también hay submucosa, también hay una capa muscular externa, pues forma parte del tubo digestivo a finales de cuentas. El recto es la última porción del tubo digestivo y es una porción dilatada, puesto que el recto forma una ámpula. Una ámpula es donde se acumula algo. En este caso pues se acumula materia fecal. Entonces este recto va a servir como almacén temporal de esta materia fecal. Después de este recto sigue el conducto anal. El conducto anal va a estar formado por diferentes estructuras. Pues bueno, vamos a tener una imagen. Esto que está aquí es el recto, y el recto termina en esto que es el conducto anal. El conducto anal ya tiene unos pliegues mucosas que se llaman columnas anales. Estas columnas anales van a formar parte de la superficie interna del conducto anal. Y aquí vemos el esfínter anal externo, el esfínter anal interno, que no son más que engrosamientos de la capa muscular del tubo digestivo, y alcanzamos a ver estas tres zonas del conducto anal. Estas tres zonas tienen importancia porque tienen diferente tipo de epitelio. La zona colorectal tiene un epitelio cilíndrico simple. La zona de transición anal tiene un epitelio transitorio entre
el cilíndrico simple y un plano estratificado queratinizado, y la zona escamosa ya es plano estratificado queratinizado que se continúa con el ano. Una cosa es el conducto anal y otra cosa es el esfínter anal, ¿vale? Entonces veamos aquí las zonas de transición. Sale la zona colorectal, la zona de transición anal y la zona escamosa del recto, del conducto anal. Sale aquí está parte del esfínter anal interno, parte del esfínter anal externo, y ya obviamente aquí ya es la piel de la parte externa del tubo digestivo, del ano. Entonces, pues bueno, el epitelio es diferente de acuerdo a la zona que estemos viendo. Y pues bueno, vamos a terminar este video, y hasta aquí llegaría la segunda parte del tubo digestivo.